Bueno, pues vamos a iniciar la plática. Ok, pues bueno, en esta ocasión todavía nos faltan algunos que entren. Está abierta la puerta para que puedan ingresar. Somos todavía un poquitos, pero vamos a iniciar. Bueno, pues en esta ocasión tenemos la participación de la arqueóloga Alejandro Meraz Moreno, de la Dirección de Salvamento Arqueológico. Y como recordarán, quienes fuimos a la visita al Museo de Antropología, pasamos por la sala de Tlatilco. Y bueno, en ese momento les comentaba que voy a hacer lo posible porque Alex nos diera una plática precisamente sobre Tlatilco. Él actualmente está en estudios mesoamericanos, si mal no recuerdo, haciendo la maestría y está trabajando precisamente este tema sobre Tlatilco, las prácticas funerarias. Entonces, pues le hice la invitación y nos, este, nos contestó que sí nos podía platicar y bueno, la tenemos a hoy. Para quien no lo conocen, bueno, Alex es arqueólogo de la Dirección de Salvamento Arqueológico, es egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y pues creo que en este momento es uno de los que conoce mejor este tema sobre Tlatilco, este sitio ya desaparecido en las inmediaciones de lo que será Naucalpan. Bueno, pues sin más, los dejo con Alejandro y esperamos que disfruten de la plática. Adelante, Alex, son todos tuyos. Hola Richard, muy buenos días a todas y a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Y pues sí, estoy actualmente realizando mis estudios de maestría, pero en la ENA. Y ahí estamos en antropología física. Este tema de las prácticas funerarias es justamente mi tema de maestría, es que ya estoy concluyendo, ya en un par de meses estará siendo presentado. Y bueno, vamos a platicar brevemente de todo lo que se conoce acerca de Tlatilco para poder analizar lo que son las prácticas funerarias. En primera instancia, pues tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de prácticas funerarias, pues nos estamos, bueno, en los depósitos arqueológicos, en el registro arqueológico, pues son frecuentes los contextos en donde se registran restos óseos humanos. Sin embargo, pues son diferentes los procesos que llevaron hasta ese lugar los restos óseos. No podemos considerar que todos obedecieron a las mismas intenciones, siguieron los mismos procesos. Entonces, se tiene que buscar identificar cómo fueron los procesos de formación, a qué respondieron esas actividades que tuvieron lugar en el pasado, como para poder hablar ya directamente de prácticas funerarias, porque podríamos tener otro tipo de contextos, otro tipo de depósitos donde estén involucrados los restos óseos, como pudieran ser prácticas sacrificiales, por ejemplo, depósitos rituales, lo que se conoce de esa manera, sobre todo para las culturas mesoamericanas. También pudieran corresponder a depósitos de relleno en donde se afectaron contextos de mortuorios y los restos llegaron de una manera accidental, además de otras posibilidades que podrían corresponder no necesariamente a una práctica funeraria, considerando que estas pues conllevaría una serie de acciones en las que todas están dedicadas al difunto y este es el objeto principal y central de esas actividades y de todos los rituales que se realizaron en su momento. Entonces, si es necesario categorizar, identificar y clasificar a qué tipo de práctica se está uno refiriendo cuando está encontrando los depósitos en el registro arqueológico, a qué práctica correspondieron, cómo es que llegaron hasta este lugar los depósitos. Eh, Desde luego, cada sociedad en un tiempo y en un lugar particulares, concretos, pues va a tener sus propias creencias, su propia manera de pensar, las costumbres, y esto es lo que va a determinar
cuál es el tratamiento de los difuntos, si son enterrados cercanos a las habitaciones, a las viviendas, ya sea al interior o en el exterior, o si son enterrados en espacios regulados, como pudieran ser los cementerios. Entonces, siempre necesitamos considerar que cada sociedad, cada comunidad, pues tiene unos lugares apropiados para lo que son los difuntos, para enterrar a los difuntos, y que se siguen una serie de prácticas para poderlo realizar, entre ellos lo que son los rituales, en donde se trata de asegurar el tránsito tanto de los elementos materiales como de los elementos inmateriales que forman parte de esos depósitos funerarios. Entonces, no es tan sencillo. Si el hecho de que encontremos un contexto que involucra restos óseos humanos, pues no necesariamente nos está hablando de una práctica funeraria. Entonces, se tiene que analizar una serie de factores para poder hablar de que estamos tratando con este tipo de prácticas, ¿no? En primera instancia, pues necesitamos conocer a esa sociedad que estamos trabajando. Esa sociedad corresponde a un tiempo histórico concreto y a un lugar, a un espacio geográfico particular también. Tenemos que analizar lo que son los rasgos del depósito, es decir, tanto lo que son la disposición de los restos óseos, que en su momento fue un cadáver, un cuerpo, lo que se enterró, además de los elementos que estén asociados, como pueden ser objetos de uso utilitario o algunos ornamentos u objetos de uso personal, como pudieran ser collares, brazaletes, cuentas, una serie de elementos. También es necesario analizar la relación estratigráfica de ese depósito en términos de qué fue antes, qué fue después. Por ejemplo, si estamos tratando con lo que vienen a ser pisos de ocupación al interior de viviendas, por ejemplo, pues no es lo mismo encontrar uno de estos depósitos rompiendo el piso para enterrarlo que con el piso completamente sellado y sin una huella de parche, que haya sido parchado, que nos indicarían momentos secuenciales a lo largo del tiempo, ya sea que primero estuvo construido el piso, después se rompe para enterrar al difunto, o bien que este depósito mortuorio existía antes de que se construyera el piso. Entonces, además de lo que son esa relación que puede existir entre los restos humanos y los objetos, los diferentes objetos que puedan estar asociados, pues tenemos que analizar la relación de la estratigrafía y tenemos que situar ese depósito mortuorio espacialmente, porque también van a variar las intenciones cuando se entierra a un individuo en un espacio habitacional con respecto a cuando se intruye, se rompe el núcleo de un basamento, por ejemplo, para enterrar a un individuo. Entonces, eso también es bastante importante, ubicarlo espacialmente dentro del sitio y conocer cuáles son las relaciones que puede existir entre ese depósito y otros hallazgos contemporáneos de la misma época, obviamente, del depósito. Si también intervinieron algunos procesos que pudieran haber transformado ese contexto, pueden ser tanto de resultado de actividad humana como resultado de agentes naturales que pueden haber modificado lo que es la disposición de los diferentes objetos y elementos que conforman este tipo de depósitos. O sea, en muchas ocasiones pueden existir, por ejemplo, como agentes naturales, lo que viene a ser la actividad de animal, los animales que van formando galerías en el subsuelo y que esto puede mover la disposición, modificar lo que es la disposición tanto de los huesos como de los objetos que pudieron haber estado asociados. Entonces hay que tener en cuenta que lo que encontramos en el presente, pues no necesariamente es como fue enterrado en su momento, puede haber sufrido una serie de transformaciones a lo largo del tiempo. También pudo haber sido esa modificación a partir de la actividad humana, como puede ser una nueva inhumación en la época pretérita, cuando fue enterrado este individuo, o puede ser una modificación, una alteración posterior
que pudo haber también tanto afectado como desplazado diferentes elementos que conforman este tipo de depósitos. Además también de todo lo que se considera como el registro arqueológico, que son todos estos factores que hemos mencionado, pues debemos tener en cuenta también lo que es el análisis osteológico, lo que el análisis de la antropología física nos puede aportar acerca de esos individuos, desde lo que es la identificación del perfil biológico, como hasta lo que es los análisis tafonómicos, que pudieran que pudieran decirnos, darnos información acerca de ciertos procesos o ciertas actividades que se llevaron a cabo sobre los restos en un momento cercano, posterior a la muerte, que pudieran hablarnos de actividades como desmembramiento, decapitación, qué sé yo, una serie de factores que ya nos estarían hablando más bien de otra actividad y no necesariamente un depósito funerario, sino más bien de una práctica sacrificial que pudiera estar relacionado con un depósito ritual. Entonces, todos estos factores, tanto lo que es el registro arqueológico como el análisis osteológico y considerar una sociedad, una comunidad en un tiempo y un espacio particulares, específicos, concretos, pues para poder conocer cuáles eran sus costumbres y cuáles eran su modo de vida, por ejemplo, pues son los elementos que nos pueden llevar a categorizar, clasificar, identificar estos depósitos que involucran restos humanos, para entonces sí poder hablar de unas prácticas funerarias a partir de las definiciones que hemos dado. Entonces, si nos podemos dar cuenta, pues no podemos entrar por default, denominar un depósito que involucra restos humanos como una práctica funeraria, sino que tenemos que hacer una serie de análisis para poder llegar a esta interpretación o esta categorización de esos depósitos mortuorios. Pasando a lo que es el tema de esta plática, ya que tenemos definido cómo es que vamos a analizar esas prácticas funerarias, pues vamos a hablar ahora sí ya de lo que es el sitio de Tlatilco. Bueno, antes de pasar al sitio de Tlatilco, vamos a situarnos históricamente en un rango temporal particular. Tlatilco se va a desarrollar en lo que se conoce como el periodo formativo. El periodo formativo en Mesoamérica, en términos generales, va a comenzar a ser contado alrededor de 2500 antes de Cristo. Periodo vamos a encontrar una transformación de las sociedades. Anteriormente, pues teníamos grupos que se movían de un lugar a otro, que eran cazadores, recolectores, nómadas en ocasiones, a veces permanecían en un espacio un tiempo y posteriormente se movían, o sea, eran seminómadas o nómadas, y que estaban aprovechando lo que eran los ciclos estacionales tanto de los vegetales como de las manadas, es decir, los periodos de reproducción para poder cazar. Conocían lo que eran los entornos naturales, todos estos grupos. Sin embargo, posteriormente, un periodo, un proceso bastante largo que va a ser lo que es el desarrollo de la agricultura, porque tenemos varios ejemplos en Mesoamérica en donde lo que es ya el cultivo de algunas plantas se relaciona directamente con lo que es la sedentarización, pero hay algunos otros ejemplos en donde los grupos siguen moviéndose de un lugar a otro y ya están aprovechando ciertos cultivos, es decir, cultivan en un espacio, se mueven, siguen el ciclo vegetativo o de las especies animales y posteriormente regresan a ese lugar en donde realizaron un cultivo para aprovechar lo que sembraron. Entonces, hay que tener en cuenta que no hay un proceso único en cuanto a lo que es la sedentarización de las sociedades, que pudo haber sido primero el desarrollo de la agricultura y posteriormente la sedentarización, o que pudo haber sido primero la sedentarización y posteriormente el desarrollo de la agricultura, porque también tenemos ejemplos de algunas comunidades que primero se volvieron sedentarios,
pero siguieron subsistiendo de lo que era la recolección y la caza, de lo que el entorno les proporcionaba. Entonces, hay que tener presente este tipo de situaciones, que no vamos a hablar siempre de un proceso único en lo que es el desarrollo de las sociedades. Este periodo, el periodo formativo, pues lo vamos a tener asociado justamente ya a lo que es un sedentarismo relacionado con la agricultura, a la presencia de elementos cerámicos, es decir, cuando se vuelven sedentarias las sociedades, pues van surgiendo otras necesidades que antes los grupos, al estarse trasladando de un lugar a otro, no tenían, como es ya lo que es el desarrollo de una elaboración de productos, de artefactos, de vasijas, cerámicos. Y pues en cuanto a lo que es la agricultura, pues se iban a aprovechar lo que eran las temporadas de lluvia, no cuando comienza a contarse este periodo. Se habla de que las sociedades para este primer momento pues serían igualitarias. De aquí en adelante, desde que se vuelven sedentarios los grupos que se desarrollaron en Mesoamérica, pues vamos a encontrar que se va a combinar tanto la producción de alimentos como la apropiación, es decir, tanto se va a cultivar como se va a seguir cazando, recolectando y pescando, de ahí hasta la llegada de los españoles, ¿no? No va a haber una transformación en términos económicos respecto a cómo es que comienzan a darse estos primeros asentamientos. Y ya desde los primeros momentos de ocupación tenemos el hecho de la evidencia de que los muertos, los difuntos, van a ser enterrados cercanos a las habitaciones. A lo largo de Mesoamérica, pues se va a tener diferentes sitios en donde se ha encontrado esta asociación, que se enterraban a los difuntos tanto al interior como en las inmediaciones de las habitaciones. Conforme vaya avanzando el periodo, en lo que se conoce ya como el formativo medio, pues vamos a tener que, de ahí, desde que se vuelven sedentarias las sociedades, la población va a estar en un constante incremento. Algunos investigadores mencionan que el desarrollo agrícola pues va a estar relacionado con lo que es el incremento de población. Algunos otros mencionan que este desarrollo, esta producción de alimentos, pues favoreció el crecimiento de la población. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Eh, para este periodo medio vamos a encontrar en diferentes sitios mesoamericanos que en un inicio las sociedades comenzaron siendo igualitarias. Poco a poco se van a ir dando ciertos factores que diferencian eh, algunos sectores de esta población o algunos personajes, un acceso diferencial a ciertos productos, a ciertas materias primas, a ciertos sistemas de construcción de las viviendas. Entonces vamos a ir notando que de ser igualitarias, poco a poco se va marcando una diferenciación social interna en diferentes sitios, en donde pudiéramos hablar tanto de rangos, algunos otros investigadores hablan de jerarquías, que pudieran estar marcando esa diferenciación, y la presencia de ciertos objetos que no son procedentes de las regiones de estudio, es decir, que los yacimientos se encuentran alejados bastantes kilómetros de estos espacios que estamos analizando. Y para lo que se conoce como el periodo formativo tardío, pues ya vamos a tener en diferentes regiones mesoamericanas el surgimiento de algunos centros regionales, algunos asentamientos que fueron formados en el formativo medio, van a ir creciendo tanto en extensión como en población, y poco a poco van a ir desarrollando una organización política, un incipiente trazo urbano de sus espacios, y vamos a notar que en diferentes sitios comienza a surgir una arquitectura monumental ya para este momento, que nos habla de un control sobre la población, que pudiera haber sido un control ideológico o pudiera haber sido un control coercitivo para hacer la construcción de estos grandes edificios, de estos grandes basamentos. En
tanto lo que es la elaboración de objetos, de artefactos, pues vamos a notar ya una cierta especialización en la gente que se va dedicando a estas actividades. Es probable que para este periodo hayan, el formativo tardío, perdón, hayan comenzado a surgir también especialistas en algunas otras actividades, como pudiera ser una incipiente religión institucionalizada para algunos sitios, y pues obviamente como se están dando un surgimiento de algunos asentamientos que controlan o comienzan a tratar de controlar grandes espacios geográficos, pues se va a dar una serie de rivalidades entre estos sitios, y esto va a ir provocando algunos conflictos, tanto por el control de los yacimientos que se puedan explotar, como en términos de lo que va a ser el control político. Entonces, teniendo este panorama general, repito, es general, acerca de lo que es el periodo formativo medio, no quiere decir que todos los asentamientos, todos los poblados hayan ido pasando por estos periodos, por estas características exactamente en los mismos años, sino que es simplemente un medio para poder ubicar los desarrollos sociales en un periodo particular. Eh, Dentro de lo que es ya Tlatilco, pues vamos a encontrar que se desarrolla aproximadamente, en la Cuenca de México se desarrolla entre el 1300 y el 700 antes de Cristo, es que va a tener su periodo de auge, su época de auge, este sitio, este asentamiento, y aunque se ha encontrado que probablemente pudo haber comenzado hacia 1400 la ocupación de este espacio, y prolongándose hasta el 600 antes de Cristo. Algunos investigadores pues más bien sitúan este periodo de auge entre 1300 y 900 incluso, que es la época de mayor esplendor. Sin embargo, hay algunos materiales que sí ya son más tardíos, hacia el 800, 700 antes de Cristo. Vimos que lo que es el periodo formativo, en términos generales, se comienza a contar hacia el 2500. Sin embargo, en lo que es la Cuenca de México, vamos a encontrar que las evidencias más tempranas que se conocen acerca de cerámica, que es uno de los marcadores que nos sirven para ubicar el periodo formativo, pues están fechadas hacia 1450 antes de Cristo. Es la cerámica más temprana que se conoce en la Cuenca de México. Hay algunos trabajos que se realizaron en Tlalpan que hablan de una cerámica de 1800 antes de Cristo. Sin embargo, de Robert Heiser y David Benioff en Cuicuilco. Sin embargo, pues no se ha podido corroborar esa información, y seguimos manejando que 1450 para el sitio de Xoapilco, Tlapacoya, pues es la evidencia más temprana de la cerámica relacionada también con asentamientos sedentarios agrícolas en la Cuenca de México. Ese va a ser nuestro periodo más temprano. Entonces notamos que Tlatilco pues se comienza a desarrollar pues desde una época temprana en lo que es la Cuenca de México. Y algunos otros sitios también que en algún momento van a ser contemporáneos con Tlatilco, pues podrían ser el Arbolillo, Copilco, Zacatenco, el mismo Cuicuilco, un asentamiento en Tlalpan, Temamatla, Comán, Tlapacoya, Tlaltenco, por citar simplemente algunos de los sitios que se han analizado, que se han estudiado en la Cuenca de México, y que sobre todo los primeros, pues sí, en algún momento llegaron a ser contemporáneos con Tlatilco. Ya lo que es Ticomán, Tlapacoya y Tlaltenco, pues ya corresponden a un periodo en el que Tlatilco ya había sido abandonado. Pero nos sirve esta línea de tiempo para ubicar a los sitios, a los espacios que han sido explorados arqueológicamente en una relación temporal, y notar cómo Tlatilco pues sí correspondería a esas evidencias más tempranas de depósitos que involucran restos humanos relacionados con cerámica, sociedades agrícolas, que pudieran ser, como podríamos denominar ya a todos estos sitios que ponemos aquí. Para tener
una idea de lo que es la distribución espacial en la Cuenca de México en este periodo, en el periodo formativo, pues estos mismos sitios vamos a situarlos espacialmente y aquí tendríamos la distribución de los mismos, en donde notamos que Tlatilco pues se va a encontrar en la parte noroeste de esta región suroccidental de la Cuenca de México. Aquí vemos la ubicación de los otros 9 sitios que estábamos mencionando. No quiere decir que sean los únicos sitios del periodo formativo en la Cuenca de México. Por ejemplo, para lo que es el formativo temprano, William Sanders menciona 19 sitios que ya existían para ese periodo. Y hay que tener muy en cuenta que lo que es tanto la Ciudad de México como el área conurbada del Estado de México, pues ya está completamente organizado. Los grupos humanos se han desarrollado sobre esas evidencias pretéritas y pues es muy difícil realizar exploraciones. Entonces, aun cuando pudieran existir más sitios, pues no se han registrado hasta el momento. Actualmente, pues lo más temprano que se conoce en la Cuenca de México, como les decía, pues va a ser relacionado con este tipo de depósitos, va a ser Tlatilco, ¿no? Y digo que va a ser Tlatilco cuando antes mencioné al sitio de Tlapacoya, Xoapilco, Tlapacoya, porque en este espacio para esas fechas no tenemos esos depósitos mortuorios. Tenemos la cerámica, tenemos la evidencia de la ocupación, pero no se cuenta con esas evidencias de depósitos mortuorios. Entonces vemos que desde una época temprana pues ya se están explotando diferentes espacios geográficos, diferentes nichos ecológicos por parte de los grupos humanos. Esta parte central que encontraremos aquí, pues correspondería a lo que es los niveles del lago para ese periodo. Los lagos pues sufrieron avances y retrocesos a lo largo del tiempo y vemos que pues deben haberse... De este sábado 11 de junio, estamos en 88.9 Noticias con la información. ¿Podemos apagar ese micrófono, por favor? Gracias. Bueno, entonces tenemos aquí, por ejemplo, esta franja arriba de los 2.270 metros sobre el nivel del mar, que correspondería a suelos aluviales y que favorecieron lo que es el desarrollo de la agricultura. Entonces, además de lo que vienen a ser los productos procedentes de los lagos, pues ya se están aprovechando esa fertilidad de los suelos y en las partes altas de las sierras, pues lo que vienen a ser los recursos tanto de madera para la construcción, para lo que es la preparación de alimentos, como lo que es la fauna relacionada con esas zonas boscosas. Entonces, con este mapa, pues vemos la diversidad de espacios que fueron explotándose desde el periodo formativo en la parte sur de la Cuenca de México. Y pues tanto a través de vía lacustre como por tierra, pues todos estos asentamientos debieron estar en comunicación, se estuvieron relacionando, estuvieron interactuando de una manera constante unos con otros, y esto fue conformando unas ciertas elementos comunes que se fueron compartiendo a lo largo del tiempo, no como una difusión de rasgos, sino más bien como una creación dinámica de ciertos sistemas de pensamiento y de actuar, de tradiciones, costumbres, que se fue fortaleciendo a lo largo del tiempo y que Alfredo López Austin mencionaría como ese núcleo duro de la tradición mesoamericana, que se dio no nada más a nivel regional, sino a nivel superárea, que es Mesoamérica. Toda esa interacción, toda esa relación, esos sistemas de pensamiento, pues se fueron dando, fueron surgiendo en el periodo formativo y se fueron fortaleciendo y transformando a lo largo del tiempo durante los siguientes periodos de Mesoamérica, y además también con ciertas expresiones tanto locales como regionales que pudieron haber dado variaciones a lo largo del tiempo. Entonces, ya que estamos situados con todos estos factores, tanto en el tiempo como en el espacio, las características que pudieron tener estas sociedades, es decir, sociedades en un inicio igualitarias, que posteriormente se van marcando algunos elementos de diferenciación interna,
y que están subsistiendo de lo que es la agricultura con una serie de actividades relacionadas con el entorno que están explotando. Ya que tenemos todos estos elementos, ahora sí vamos a pasar a platicar acerca de lo que se conoce acerca de en torno al sitio de Tlatilco. Tlatilco se desarrolló en lo que es actualmente la colonia San Bartolo, en el municipio de Naucalpan, Estado de México. Actualmente pues ya está completamente urbanizado, ya está, pues se ha arrasado, se ha destruido a lo largo del tiempo los diferentes hallazgos arqueológicos que pueden existir, o bien han quedado sepultados por las construcciones de la sociedad moderna, tanto del siglo XX como de la actualidad. Pero ya todo este espacio está urbanizado, está cubierto. En términos de lo que son las exploraciones que se realizaron en Tlatilco, vamos a tener que es un periodo bastante largo, desde la década de los 40 hasta finales de los 60, que se exploró, se tuvo la oportunidad de explorar Tlatilco. Cuando se empiezan a establecer lo que son las ladrilleras en esta parte de la región, explotando esos suelos arcillosos que se utilizaba para la elaboración de los ladrillos, justamente, comienzan a salir o comienzan a obtenerse una serie de materiales, tanto figurillas como vasijas. Al momento de que la gente que explotaba los yacimientos de arcilla hacía excavaciones para elaborar los ladrillos, y estas piezas comienzan a ser vendidas en los mercados, ser obtenidos por coleccionistas de antigüedades, y se mencionaba hacia los años 40, inicio de la década de los 40, que procedían de un lugar que se llamaba San Luis Tlatilco. Esto llevó a que algunos investigadores de la época propusieran y llevaran a cabo una serie de excavaciones. Miguel Covarrubias va a ser el primero que dirige unas excavaciones arqueológicas en este lugar. Hacia 1942 es que va a hacer sus exploraciones, que estuvieron dirigidas por Hugo Moedano. Y en ese momento lo que se pensaba era que Tlatilco era una colonización de grupos olmecas procedentes del Golfo de México, de la zona nuclear olmeca, que habían llegado hasta acá. Era la idea que se tenía en la cabeza. Y el objetivo de estas exploraciones pues era simplemente obtener los materiales, sin realizar un registro minucioso de todos los contextos que pudieran estar asociados. En esa misma década, entre 1947 y 1949, el mismo Miguel Covarrubias promueve una segunda temporada de excavaciones en Tlatilco, pero en esta ocasión las dirigió Daniel Rubín de la Borbolla. Y en ese momento, ya para estos años, lo que se pensaba era que Tlatilco había sido un gran cementerio del periodo formativo. Hay que tener presente que las técnicas, las metodologías de la arqueología, pues no eran las mismas, no se tenían todavía desarrolladas como actualmente lo realizamos, o con los objetivos que se hacen las excavaciones, exploraciones arqueológicas, sino que se perseguían algunos otros objetivos, era la obtención de esos materiales. Aun cuando desde lo que es 1911, 1917, Manuel Gamio ya comenzó a introducir lo que eran las excavaciones controladas, las excavaciones estratigráficas, pues en realidad no todos los investigadores las realizaban de esa manera. Entonces, en Tlatilco, pues no se controlaron los niveles, ni siquiera por niveles métricos, no se controlaron las capas estratigráficas en estas primeras exploraciones que sucedieron, sino que el objetivo era llegar hasta los contextos culturales, que en este caso, pues eran los entierros. Eso era lo que importaba en ese momento, porque repito que se estaba considerando a Tlatilco como un gran cementerio, un espacio en donde solamente se enterraban a los muertos. Hacia 1955, Román Piñachán va a dirigir la tercera temporada de excavaciones en este sitio.
Aquí la diferencia es que Piñachán, que ya había participado como estudiante o como parte del equipo en la segunda temporada de exploraciones, va a realizar una exploración, reconocimiento de superficie por toda esta región que vemos aquí, y a partir de esas evidencias, de estas anomalías, de estos indicios en la superficie, es que él propone que, dada la extensión que ocupan los materiales, debieron existir más de un asentamiento. No corresponde a una sola aldea, por ejemplo, que se habla de aldeas para este momento, sino que por lo menos deben haber existido 2 o 3 que estaban establecidas en toda esta región. Las características de esta región, pues vamos a notar que existían en el pasado 3 ríos que rodeaban lo que es este espacio en donde se asentaron los grupos humanos: el río de los Cuartos, el río Hondo y el río Totolica. Cuando se desbordaban estos ríos, pues inundaban lo que eran las zonas más planas, y estos suelos pues eran bastante favorables para lo que es la agricultura. Esto fue uno de los factores que fue aprovechado por la gente que se estableció en este lugar. Pero antes de pasar a estos elementos ya del relieve, pues vamos a concluir hablando de lo que es la cuarta temporada de exploración. Bueno, estábamos en la tercera temporada, cuando Román Piñachán realiza exploraciones, reconocimiento de superficie, y a partir de lo que es la identificación de concentraciones de materiales, pues propone ciertas excavaciones. Así como se realizaba aun cuando Román Piñachán sí tenía unos objetivos académicos más particulares respecto a las exploraciones, pues no se le dio tanta atención a lo que son los elementos culturales que se encontraban en las capas superiores, en los niveles más altos. Entonces, pues nuevamente se iba hacia lo que es el depósito del entierro con los objetos asociados. Y para estas 3 temporadas, pues no se cuenta con ningún registro en términos de descripción de los entierros, en términos de dibujos a escala que pudieran estar representando estos depósitos. Repito, por las características, el contexto histórico, social, académico incluso, de los momentos en que se realizaron estas exploraciones. Bueno, entonces, para esa tercera temporada, pues sí se recuperaron más de 200 entierros que fueron analizados por Johanna Faulhaber, y quien fue caracterizando a partir del análisis osteológico a la población de Tlatilco. Posteriormente, entre 1962 y 1969, se va a llevar a cabo la cuarta temporada de exploraciones en Tlatilco. Estas fueron dirigidas inicialmente por Arturo Romano, hasta que en 1968 se incorporaron Roberto González Moll y Lorenzo Ochoa. Roberto González Moll fue quien llevó la segunda parte de estas exploraciones entre 1968 y 1969. Aquí, a diferencia para esta cuarta temporada, a diferencia de las 3 anteriores, ya tenemos un registro levantado en campo por parte de Arturo Romano, de las exploraciones que realizó él y que se continuaron cuando se incorpora Roberto García Moll a estas excavaciones. Tenemos ya también lo que es la descripción de esos contextos que ustedes pueden encontrar en el catálogo de entierros de Tlatilco, publicado por Roberto García Moll y colaboradores. Tenemos entonces tanto la descripción contextual como lo que es los dibujos levantados en campo para analizar este tipo de prácticas. El problema es que no tenemos la distribución espacial de estos depósitos. Cuando García Moll se incorpora a este proyecto, se hace la exploración con Arturo Romano se realizaba por calas y trincheras, lo que se denominaban como calas y trincheras,
Las trincheras eran espacios amplios de exploración y las las calas, perdón, eran excavaciones longitudinales. Cuando Roberto García Moll se incorpora a este proyecto, se divide el terreno en todo este terreno, que es el espacio explorado entre 1962 y 1969. Todo ese terreno se divide con una retícula de 1 metro cuadrado para darle un mayor control a todos los vestigios que pudieran existir en este espacio. Sin embargo, el problema es que no se cuenta con planos, con mapas que muestren lo que es la distribución de otro tipo de elementos culturales. Como les había comentado, originalmente, durante las primeras exploraciones, se pensaba que Tlatilco era un gran cementerio, es decir, un espacio exclusivamente para enterrar, un gran cementerio del formativo, exclusivamente para enterrar a los muertos. Sin embargo, con estas exploraciones, con la 4ª temporada, en donde ya se hace una excavación más minuciosa, más detallada, pues se empiezan a identificar tanto alineamientos de piedras, derrumbes, pisos, que nos hablan de, también fogones y algunos otros elementos que nos hablan de actividades domésticas. Entonces podemos afirmar a partir de estas menciones que el espacio era habitacional, no era exclusivamente para enterrar a los muertos, sino que más bien era un espacio habitacional en donde los muertos se asociaban a esas habitaciones. Los difuntos eran enterrados cercanos a las habitaciones. Esa es la gran ventaja de esta exploración de la 4ª temporada, que permitió observar esos elementos en los niveles superiores, todas esas evidencias. El problema es, como les decía, que no se tienen planos, no se tienen mapas con la distribución de esos rasgos, de esos elementos. Todo lo que se tiene es la mención de que existieron ellos, tanto alineamientos, pisos, fogones, etcétera, pero no sabemos en dónde estaban, cómo era la distribución de los mismos, solamente sabemos que existieron. Esto transformó completamente la manera de ver a Tlatilco. Ya no era un espacio exclusivamente funerario, sino que ahora ya se comenzó a ver como un espacio habitacional en donde los muertos estaban asociados a estas viviendas. Y como les digo, a partir de los trabajos de la 4ª temporada, pues es que ya se tiene se cuenta con ese registro levantado en campo y esos dibujos que permiten apreciar la disposición de los esqueletos, que nos puede llevar a interpretar cómo es que fueron enterrados los cadáveres en su momento. Entonces, es la ventaja de esta exploración, de esta 4ª temporada, pero todo a partir de lo que es el trabajo de Arturo Romano, quien marcó la pauta para hacer ese registro en términos de dibujos y descripción de los contextos. Bueno, ahora vamos a pasar a platicar acerca de lo que es las evidencias culturales. Aquí vemos algunos objetos que nos hablan de la cerámica que estuvo asociada a los muertos. Más bien una buena parte de los objetos que se cuentan procedentes de Tlatilco estuvieron asociados a los muertos, a los difuntos, aunque también existieron algunos otros materiales que no estuvieron asociados a los muertos, sino que se encontraban en otros espacios, como pudieran haber sido niveles de ocupación, es decir, pisos o espacios domésticos. El problema, repito, es que no se cuenta con esos planos para ubicar estas concentraciones de vasijas, para poder hablar de que aquí teníamos una vivienda en particular en este espacio. Bueno, Patricia Ochoa analizó la cerámica, pero a partir de lo que es los fragmentos, los tepalcates que denominamos los arqueólogos o tiestos, que se recuperaron. Como les comentaba, se realizó una exploración más minuciosa durante la 4ª temporada. En este caso, se identificaron 4 capas en realidad,
pero la tercera de ellas, de arriba hacia abajo, desde la superficie hacia las partes más bajas, es que se cuentan las capas en términos arqueológicos. La tercera de ellas era la más gruesa, la más espesa en términos de grosor, de espesor, perdón. Tenía más de 1 metro de espesor y es la que mostraba las evidencias del formativo. Como era tan gruesa esta capa, pues lo que se hizo fue explorarla por niveles métricos para tratar de controlar los materiales y posteriormente, cuando se realizara el análisis, hablar de una secuencia temporal, de una secuencia cronológica de esos materiales. Patricia Ochoa fue quien analizó esos materiales y en 1982 presenta su trabajo de titulación, en donde justamente se corresponde a lo que es el análisis de la cerámica, pero ella no tuvo acceso a lo que eran las piezas completas, simplemente analizó lo que eran los tepalcates, los tiestos procedentes de estas exploraciones y controlados métricamente y estratigráficamente. Ella menciona que hay tres etapas de ocupación en el sitio. Ya habíamos hablado de que entre 1300 y el 700 antes de Cristo es que vamos a tener la ocupación en Tlatilco. Ochoa va a mencionar una primera etapa aproximadamente entre 1400 y 1200 antes de Cristo, que es una etapa en que comienza lo que es la ocupación de estas regiones. Y desde ese momento se va a identificar un complejo cerámico, es decir, una serie de formas y de acabados que están conviviendo en un tiempo y en un espacio concretos, que son propios de Tlatilco, entre ellos pues algunas vasijas que son trípodes con grandes soportes, algunas ollas globulares también, que van a estar presentes durante toda la ocupación del sitio a partir de su análisis. Sin embargo, pues van a irse presentando algunos cambios y que permiten notar esa secuencia en 3 etapas que ella va a mencionar. Dentro de este primer periodo, entre 1400 y 1200 a.C., pues también vamos a tener las vasijas con asa de estribo, como esta que observamos aquí, que se ha notado que son compartidas con algunas regiones del occidente mesoamericano y que hay algunas formas similares o semejantes en las regiones andinas, aunque en las regiones andinas incluso son más tempranas que en Mesoamérica. Entonces, este tipo de formas vemos que tiene una amplia distribución en lo que va a ser tanto Mesoamérica como algunas otras regiones. No nos vamos a meter ahorita a analizar qué fue antes, qué fue después, simplemente es para que ustedes tengan en cuenta estas formas. Entonces, en ese primer periodo, pues vemos una cerámica que tiene una amplia distribución en Mesoamérica en particular y algunas otras regiones, pero también esas formas más particulares de Tlatilco, como esas ollas globulares que vemos aquí en la imagen de la esquina superior derecha, y lo que les comentaba, algunas vasijas con soportes trípodes, unos soportes bastante largos. No tengo una imagen en este momento de esas vasijas. A la segunda etapa de ocupación, aun cuando sigue estando presente ese complejo que ella identifica, que Ochoa identifica y que acabamos de mencionar, van incorporándose algunas otras piezas, algunas formas que ya estarían relacionados más o que se han relacionado con lo que es la zona nuclear olmeca en el Golfo de México. Ciertas formas en donde vamos a encontrar una decoración excavada sobre la pieza y generalmente pintada en color rojo, este tipo de formaciones. Aquí vemos también estas acanaladuras. Esto es lo que llevó originalmente a Covarrubias a pensar que pues lo que teníamos en Tlatilco eran grupos procedentes de la región del Golfo. Posteriormente, Román Piñachán, después de sus exploraciones en 1955, consideró que en Tlatilco se había dado la fusión de una cultura local con lo que es la cultura olmeca. En esos años,
hay que tener en cuenta que se asociaba una cultura material, es decir, unos objetos, una serie de artefactos, con culturas étnicas, con culturas vivas. Una cierta cerámica a una cierta cultura se asociaba. Sin embargo, pues tenemos que considerar que toda esa cultura material pues era compartida en un espacio, en una región. No, si encontramos una cerámica en algún lugar, no quiere decir que esta cerámica fuera, toda esta vajilla fuera exclusiva de una sola cultura, de una sola sociedad, sino que estas mismas formas se iban compartiendo, esa manera de decoración, esa manera de elaboración, esas técnicas, perdón, se iba compartiendo. Y repito, no es una difusión de rasgos, sino más bien una creación dinámica que se va dando a través de esa interacción, de esas relaciones tanto comerciales como de algún otro tipo que pudieron darse entre los diferentes grupos. Entonces, el hecho de encontrar cerámica con ciertas características de la región nuclear, de la zona nuclear olmeca, no quieren decir de manera directa que tengamos colonizaciones olmecas. Hay que evitar ese tipo de pensamientos, si es que todavía permanece, sino más bien que corresponden a un rango temporal similar. En este caso, lo que es ese segundo periodo se puede situar entre 1200 y el 900 antes de Cristo, que va a ser el momento de mayor auge de Tlatilco y que de alguna manera se va a asociar con lo que es el desarrollo de San Lorenzo en la zona nuclear olmeca. Entonces, más bien, esta cerámica lo que nos estaría haciendo notar es una contemporaneidad de sitios y además una serie de relaciones que pueden ser comerciales, políticas, sociales o de algún otro tipo que existieron entre estos grupos y que esto lleva a que estas piezas estén presentes. Para poder hablar de colonizaciones o de grupos que parten de un lugar y se asientan en otro, pues se tienen que realizar otro tipo de análisis, en este caso análisis de procedencia con isótopos de estroncio para poder saber en dónde nacieron los individuos y en dónde pasaron los últimos años de su vida. Entonces, una cerámica en particular, pues no nos habla de una cultura en particular, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. En esta segunda etapa, pues también existieron ese complejo cerámico que identificó Ochoa como el complejo Tlatilco, pero con estas incorporaciones de algunos rasgos procedentes de la región del Golfo. Ochoa menciona que a partir de su análisis, en realidad, aun cuando sí se tiene presente esos rasgos de la zona olmeca, pues en realidad no es tan significativa. Más bien, bueno, como ella no tuvo el acceso al análisis de las piezas completas, pues no pudo proponer ninguna interpretación acerca de estas piezas. Entonces, lo que probablemente vamos a tener es una mayor cantidad de piezas con estos rasgos, pero asociados a los depósitos funerarios, y no necesariamente como cerámica utilitaria, en donde Ochoa nota una representatividad no significativa de estos materiales. Entonces, para la tercera etapa, que va a ser de ocupación, nuevamente ella menciona que se encuentra ese complejo cerámico de Tlatilco, esos rasgos que surgen desde el periodo inicial de ocupación, pero con la incorporación de algunos otros tipos cerámicos. En este caso, esta pieza que vemos en la parte inferior, pues ya correspondería al aproximadamente 800, 700 antes de Cristo, lo que se conoce actualmente como la fase Tetelpan. En términos de lo que es la cerámica asociada a los entierros, a las prácticas funerarias, pues vamos a encontrar que la más tardía, así en una revisión bastante general, pues correspondería hacia esos años. Aun cuando Ochoa identifica algunos materiales ya del 600 antes de Cristo, en términos de lo que va a ser la cerámica funeraria,
pues lo más temprano que puedo yo mencionar a partir de una revisión macroscópica de las imágenes, ni siquiera de la cerámica, pues podríamos ubicarlo entre el 800 y 700 antes de Cristo. Bueno, esto es hablando ya de lo que es las vasijas cerámicas, pero además de lo que es este tipo de artefactos, algo muy característico de Tlatilco van a ser las figurillas antropomorfas. Estas que vemos aquí representadas, que se conocen como, de manera bastante popular, que no académica, pues se conocen como mujer bonita, pero en términos ya académicos, pues se denominan como los tipos D, principalmente D2 y K, que no lo tenemos aquí a la vista, pero lo que es la manera de representar el cuerpo humano, pues nos va a dar muchísima información acerca de esas comunidades, tanto lo que viene a ser las prácticas de modelado o modificación corporal, como lo que es que algunas de ellas pudieron haber sido temporales o algunas otras pudieron haber sido permanentes, como prácticas de modificación cultural temporal. Podemos mencionar lo que es la pintura corporal. Ya como las prácticas permanentes, pues es el modelado cefálico, el limado dental, la escarificación, tatuaje, que a través de estas representaciones antropomorfas, pues vamos a poder identificar muchas de las prácticas que se pudieron haber llevado a cabo en el pasado también, además de lo que es el ajuar que se usaba, el tipo de prendas que se pudieron haber implementado en esos tiempos. Esta pieza que vemos acá, a la derecha, pues es la de las que se asociarían más hacia la región del Golfo, ya en este caso para el 900 antes de Cristo. Las figurillas que vemos aquí, por ejemplo, tienen una distribución bastante más amplia, tanto lo que es la Cuenca de México como en algunas regiones del occidente, el Bajío mesoamericano, que pudieran hablarnos de esa relación que existió desde épocas muy tempranas entre las diferentes comunidades. Además de lo que son las vasijas, las figurillas, pues lo que se encontró durante estas exploraciones pues fueron también una gran cantidad de artefactos de molienda, tanto metates, los metlapiles, los molcajetes, los tejolotes, que nos hablan de esa tecnología agrícola, es decir, que estos grupos fundamentaron su subsistencia en lo que era la agricultura. Siguieron utilizando, explotando los recursos que el entorno les proveía a través de la cacería, de la pesca y de la recolección, pero ya fortaleciendo esa base a través de la agricultura. Entonces tenemos que esta sociedad, estas comunidades que se establecieron en Tlatilco, si tomamos en cuenta que no nada más fue un asentamiento, sino más bien una serie de asentamientos que se desarrollaron, una serie de aldeas que estuvieron asentándose en esta región que veíamos irrigada por esos tres ríos, con lo que eran las partes más altas, los recursos de los bosques. Estas sociedades pues mostraban inicialmente una cierta organización igualitaria en términos de que no hay una diferenciación en lo que son los espacios habitacionales. Probablemente existía una diferenciación, un reconocimiento hacia ciertos individuos, pero que más bien pudieron estar relacionados con ciertas características, ciertos rasgos de esos individuos. No tanto definitivamente no una estratificación social que se daba en estos sectores. ¿Por qué hablo de que no, definitivamente no? Porque a partir de las evidencias, tanto de los entierros como de los espacios que fueron habitacionales, pues no se tiene unos sectores de población más alto o de un estrato más alto, de un rango más alto con respecto a otros, sino que son ciertos individuos
los que van a presentar algunos de los objetos asociados que pudieran de alguna manera estar relacionados con esas diferenciaciones sociales. Pero si habláramos de una estratificación, tendríamos que encontrar más bien que todo un grupo presentara esas diferencias. En este caso, más bien, son ciertos individuos los que están siendo enterrados de una manera distinta con respecto al resto, que ahorita mencionaremos en la parte siguiente. En términos de lo que van a ser los depósitos mortuorios, aquí tenemos algunas imágenes de la cuarta temporada de exploraciones en Tlatilco. Vemos esta pieza de la acróbata que veíamos en la diapositiva anterior, aquí asociada directamente al individuo. También la disposición de lo que son los objetos. Vemos la manera en que se excavaban, en que se dejaban expuestos estos depósitos, que también generaban una dificultad, un problema para después asociar. Esto que se conoce como banqueo, pues al cortar lo que es la tierra de esta manera, de una forma tan alta, pues se podían afectar depósitos que pudieran estar más abajo, pero pues era la manera en que se trabajaba por parte de los investigadores, en particular pues las primeras exploraciones, bueno, de hecho las 4 temporadas se trabajaron de esa manera en cuanto a lo que es la exploración de los entierros. Vemos que también pues no se tiene la posibilidad de identificar lo que son las fosas en algunos casos, que es parte importante del análisis de este tipo de depósitos, pues la fosa, sobre todo desde dónde entra esa fosa, cuál es el nivel de ocupación que existe cuando se excava para enterrar ese muerto, ese difunto, pero pues nos permite apreciar lo que era la manera en cómo se enterraba el cadáver de una forma general y lo que es la asociación de diferentes objetos relacionados con lo que es el rito funerario. Algunas interpretaciones acerca de lo que son las prácticas funerarias o de modelos teóricos para explicar las prácticas funerarias toman en cuenta, si a partir de lo que es la arqueología procesual, toman en cuenta la mayor cantidad y calidad de los objetos asociados a los difuntos para hablar de un rango social mayor con respecto a otros individuos. Es decir, una inversión mayor de energía, pues estaría hablando de un mayor estatus de ese individuo. También algunas otras interpretaciones mencionan que cuando un objeto remiten a una actividad, a un oficio en vida del difunto, e incluso se hacen asociaciones por género a partir de los objetos. Hay que evitar ese tipo de interpretaciones en la arqueología. No podemos asumir de facto que un artefacto, un objeto, nos va a categorizar un género en particular. Es decir, si encontramos un malacate, pues no podemos asociarlo de manera directa a lo que era un individuo de género femenino. Tenemos que hacer el análisis osteológico también, identificar el perfil biológico de esos individuos antes de poder hacer esas categorizaciones. O si encontramos una punta de proyectil, es porque era un cazador este individuo. No necesariamente. Tenemos dos maneras en que por lo menos dos maneras en que pueden llegar los objetos al registro arqueológico. Pueden haber sido posesiones del difunto, pero también pueden haber sido donaciones de sus sobrevivientes, de quienes lo enterraron y que le colocaron. Entonces, esas interpretaciones fáciles hay que dudar de ellas. Cuando sale a la luz la noticia de que se tiene un individuo de género, el que sea, asociado con una punta de proyectil asociada, era un cazador, era cazadora. Inmediatamente se hace una asociación, se hace una interpretación, pero hay que evitar ese tipo de cosas. Hay que ver si ese objeto efectivamente tiene huellas de uso
o si fue elaborado ex profeso para ser asociado al difunto como una ofrenda, como una donación. Entonces, tenemos que evitar ese tipo de interpretaciones en la arqueología y dudar de ellas cuando las encontramos. Si no tenemos un análisis osteológico que nos permita hablar de lo que es el perfil biológico del individuo o de los individuos, pues no podemos llegar a interpretar de esa manera a partir de un artefacto o de una serie de artefactos. También, si tenemos una mayor cantidad de objetos, no necesariamente es una muestra de que ese individuo tenía un rango social en vida, no necesariamente, porque pudo haber, durante lo que es los eventos funerarios, puede haber una gran descarga de emociones que pueden llevar a esa manera de expresar ese dolor por la pérdida por un cierto sector de la población, por un cierto sector del núcleo familiar o de la comunidad, y que lleva a entregar una mayor cantidad de objetos, pero que no necesariamente estaría hablando el hecho de que un individuo tenga 22 objetos cerámicos de vasijas utilitarias, no me está hablando directamente, no me está dando información directamente de que ese individuo tenía un rango mayor al interior de la comunidad. Tal vez tenía un reconocimiento en su familia o en su grupo cercano, pero no necesariamente es un rango, un estatus mayor dentro de la comunidad. Entonces, se tiene que hacer un análisis muchísimo más amplio y más integral para poder conocer ciertos aspectos y proponer ya lo que son las interpretaciones de este tipo de depósitos. Bueno, vemos algunos otros de los depósitos funerarios de la cuarta temporada, estas fotografías de Arturo Romano, y notamos esos banqueos que pues es una forma que no es ya utilizada en la arqueología, esta manera de exponer lo que son los depósitos mortuorios, pues no nos da mucha información, porque se pierde otra serie de rasgos en términos estratigráficos, en términos de lo que es la fosa, pero, pues repito, era la manera en que se exploraba en aquellos años y que se consideraba adecuada para lo que es las excavaciones arqueológicas, ¿no? Desde las exploraciones de Moedano hasta las de García Moll, pues tenían ese tipo de metodologías para lo que es la exploración. Ya pasando a lo que es la distribución espacial de estos depósitos, como les decía, no se cuenta con planos, con mapas que permitan ubicar lo que son las viviendas, esos alineamientos, esos pisos, esos derrumbes, esos fogones. No se cuenta con esos planos, no están en ninguna publicación que haya sido consultada. Entonces, aun cuando se mencionan que existieron, pues no sabemos dónde están. Lo que tenemos que realizó desde lo que es el trabajo de García Moll es la distribución espacial de esos entierros. Vemos algunas concentraciones en algunos sectores, en algunos espacios de este tipo de depósitos. Aquí en esta lámina lo que observamos son los entierros primarios y los entierros secundarios, además de los entierros primarios que fueron perturbados. Para lo que es la cuarta temporada, que es la que se está tomando en cuenta aquí en esta lámina, pues se tienen recuperados los restos de 218 individuos, de los cuales pues 187 fueron primarios, 32 estuvieron perturbados de estos entierros primarios, y 31 fueron entierros secundarios. ¿Qué entendemos por primarios y secundarios? Los entierros primarios pues son aquellos que muestran una relación anatómica y que la descomposición del cuerpo tuvo lugar en el lugar en donde son, en el espacio en donde son encontrados, en donde son recuperados.
a diferencia de lo que son los entierros secundarios, que pasaron por su fase de descarnado en otro lugar, ya sea que hayan sido enterrados y posteriormente exhumados para volver a enterrarlos, unas segundas exequias, o hasta terceras, según mencionan algunos investigadores, o que hayan pasado por algún otro tipo de procesos ya culturales, como un desollamiento, una desmembramiento, pero que ya no tienen una articulación. O sea, pero repito, tiene que ver más bien con que el proceso de descarnado, de putrefacción, ocurrió en un lugar, sobre todo de descarnado, perdón, ocurrió en un lugar distinto a donde son encontrados. Esto es lo que nos habla de un entierro primario o un entierro secundario, y en esta lámina vemos la distribución de este tipo de depósitos, en donde se aprecia que en realidad pues no hay sectores en donde se concentre más una cierta característica de estos depósitos, sino que están distribuidos a lo largo de todo el sitio explorado. Como notamos aquí algunas concentraciones, por ejemplo aquí, en esta otra parte, acá, acá, etcétera, estas concentraciones pues probablemente estaban relacionadas con esas viviendas, pero una vez más, repito, no se cuenta con los planos de los elementos arquitectónicos que se identificaron perdón, en las capas superiores. Rosemary Joyce propone, a partir de lo que es la orientación de los entierros, propone la ubicación de ciertas unidades domésticas, de ciertas viviendas, tanto en una fase temprana como en una fase más tardía de Tlatilco, pero tomando en cuenta lo que es la orientación de los entierros, en donde ella considera que esa manera de disponer a los muertos, de acomodar a los muertos, pudiera estar relacionado con lo que son los muros perimetrales tanto de las viviendas como probablemente de algunos patios que pudieron existir. Y a partir de esto, pues es que propone esta disposición de las viviendas, de las unidades domésticas. En términos de lo que yo estoy proponiendo, pues más bien teniendo en cuenta las medidas que se conocen para diferentes sitios mesoamericanos del formativo, en donde Ken Flannery menciona que para diferentes sitios mesoamericanos como Chiapa de Corzo, en Chiapas, Coapexco, en el Estado de México, en Tehuacán, en los valles centrales de Oaxaca, las dimensiones de una manera general de las viviendas pueden ser de 3 por 5 o de 4 por 6 metros, algunas de ellas con esquinas ortogonales, algunas otras con esquinas redondeadas, con ciertas características en donde además de lo que es el espacio de la vivienda, pues se contaba con áreas de actividad específica, como pudieran ser espacios de molienda de granos, fogones, algunas otras actividades que se pudieron desarrollar, además de ciertas fosas utilizadas para enterrar a los muertos, y todo esto, todos estos rasgos, todas estas agrupaciones de rasgos conformarían una unidad doméstica, y cada una de ellas estaría separada por algunos metros de la unidad doméstica más cercana contemporánea, de esa época, no contemporánea en nuestra actualidad, sino de esa época, en donde existirían pues algunos espacios comunes. Yo, tomando en cuenta esas medidas y lo que es el relieve, lo que es el entorno fisiográfico, propongo la orientación de estas unidades domésticas, y teniendo en cuenta esas agrupaciones, pues se puede hablar de esta distribución de lo que son los espacios habitados, en donde estos depósitos mortuorios pues estarían asociados a diferentes unidades domésticas. Aquí, por ejemplo, vemos lo que es, bueno, a partir de ese trabajo de ese plano, de ese único plano que se cuenta de Roberto García Moll en cuanto a lo que es la distribución de los entierros, pues es que Rosemary Joyce hace su propuesta. Yo estoy trabajando también a partir de ese plano
con esta disposición, con esta distribución espacial. Y pues vemos que en términos de lo que es el acomodo, si bien es cierto que la posición dorsal extendida fue la más representada en este sitio, pues no fue la única. También existieron algunos cadáveres que fueron enterrados, algunos cuerpos fueron enterrados en posiciones semiflexionadas o flexionadas también. No hay una constante, aunque sí se observa que la distribución de las diferentes posiciones en que eran acomodados los muertos, pues está por todo el sitio. No notamos una tendencia de una posición en particular en algún lugar. Por ejemplo, aquí donde tenemos esta concentración, pues vemos que además del dorsal extendido, pues está el flexionado y está posiciones no determinadas. De igual manera acá, pues te tienen las posiciones semiflexionadas. Entonces no hay una constante respecto a lo que es la posición en el acomodo de los cuerpos, de los difuntos. En términos de lo que es la diferencia por género, pues tampoco notamos una tendencia hacia donde estén enterrados los individuos de algún género en particular. Sí se aprecian algunas concentraciones más grandes de un género en particular, pero pues en realidad no se puede mencionar que pueda haber una tendencia. Más bien estaría relacionado con lo que es esas unidades domésticas. Quienes habitaban esos espacios pues eran enterrados asociados a estos lugares. De igual manera ocurre con lo que es los rangos de edad. Más bien es la asociación de estos individuos a las unidades domésticas y que cuando mueren pues son enterrados asociados a estos espacios, más que hablar de una tendencia en cuanto a ciertos lugares en donde se pudiera enterrar ya sea a niños o a adultos mayores o por género, sexo, biológico, pues no se tiene en términos de la distribución espacial no se tienen esos sectores, sino que más bien están relacionados con las unidades domésticas. Y en cuanto a lo que es la modificación corporal que mencionábamos, pues la que se practicaba de una manera constante en el formativo, sobre todo en Mesoamérica, pero no nada más en Mesoamérica, sino en algunas otras regiones, de muy temprana época se empezó a practicar lo que es el modelado cefálico. Este tipo de práctica pues se tiene que realizar durante los primeros años de vida de los individuos, desde que nacen hasta los primeros 5 años, cuando el cráneo tiene una mayor plasticidad y se aplicaban diferentes objetos, tablillas, incluso también artefactos como cunas, en donde se iba acondicionando lo que es el crecimiento de la bóveda craneal para obtener una modificación que pudiera estar relacionada con factores ideológicos, de identidad étnica, de identidad cultural, además también de ciertas tradiciones que se pudieron haber tenido. Y pues el modelado cefálico más representado desde el formativo en la Cuenca de México va a ser el tabular erecto. En este caso, pues casi una buena parte, más de la mitad de lo que es la serie esquelética de esta cuarta temporada, presentó ese modelado cefálico. A diferencia de lo que fue el tabular oblicuo, que estuvo muy poco representado en este sitio, y en términos generales, esto va a presentarse en la Cuenca de México, esa relación entre el modelado tabular erecto y el tabular oblicuo a lo largo de la Cuenca de México, durante todos los periodos, desde el formativo hasta el posclásico. Va a haber una gran diferencia en términos de lo que es ese tipo de modelado. Algunos otros de los individuos no presentaron ese modelado, esa modificación cefálica, pero pudo haber estado relacionado con que no lo tenían o que los elementos óseos no eran suficientes para el análisis de la presencia de ese modelado cefálico. Aunque también se tienen evidencias de ciertos sectores, de ciertos individuos que no presentaban ese modelado en algunos otros sitios. Entonces,
no todos lo presentaban. Y tampoco lo podemos atribuir a un rango social diferente o a un estrato social más alto, porque como les comento, pues aquí más de la mitad presentaba ese modelado cefálico. Cuando se analizó la serie esquelética de Cuicuilco, que analizó 150 individuos me parece que es de 1971, su tesis de licenciatura, de Patricia Saldaña, pues también se notó que algunos presentaban el modelado tabular erecto, una pequeña cantidad tabular oblicuo y algunos otros individuos no presentaban ese modelado cefálico. Entonces es una práctica distribuida a lo largo de diferentes asentamientos y a lo largo del tiempo en Mesoamérica, esta situación. Este tipo de modificación corporal pues está más bien heredado socialmente, es decir, los padres lo realizan sobre los hijos. El individuo no tiene la decisión de modelarse, de modificarse en lo que es el cráneo, sino que los padres lo imponen sobre los hijos. A diferencia de lo que es el limado dental, que se tiene que realizar ya en una edad adulta, porque los fragmentos, las piezas dentales con las que se cuenta en términos generales en Mesoamérica son ya más bien piezas permanentes, no son dientes de estos llamados dientes de leche, sino que ya más bien al llegar a una edad adulta, ahí sí el individuo, como parte de su identidad personal, pues se realizaba este tipo de modificaciones corporales, en este caso un limado dental, dar una forma en particular a ciertas piezas dentales, o en algunos otros casos que no están representados en el Tlatilco, lo que es la incrustación de algunas minerales en las piezas dentales, como podía ser pirita, por ejemplo, algo que se tiene hacia el occidente y en algunos otros sitios, pero esto ya se realizaba en una edad adulta. Bueno, vemos que entonces en términos de este tipo de prácticas, lo que es la modificación corporal, pues no se nota una distribución en particular con respecto a lo que es un cierto modelado cefálico. Lo que es el limado dental, pues sí es muy escaso en la serie esquelética, solamente son 13 individuos los que presentan este tipo de prácticas, y pues sí notamos que de esos 13, 3 se concentran en esta agrupación de depósitos y otros 2 en esta agrupación central. Esto nos podría hablar más bien de esas unidades habitacionales, de esas unidades domésticas, pero repito, no se tienen los elementos como para hablar de una estratificación social, sino más bien una diferenciación, pero en donde los rasgos de los individuos son más bien los que están generando esa diferenciación, no tanto todo un grupo, todo un sector de la población. Y pues bueno, a grandes rasgos, pues hicimos un recorrido de lo que vienen a ser el periodo formativo hasta algunos aspectos de esas prácticas funerarias, en donde algunos individuos, al momento de ser enterrados, fueron acomodados en posiciones dorsales, algunos otros flexionados, algunos otros semiflexionados, con asociación de objetos tanto utilitarios como de ornamentación corporal. En algunos casos se identificaron esas modificaciones corporales de estos individuos que nos hablan de una identidad, tanto una identidad social como una identidad individual. También lo que vamos a notar es ciertos tratamientos sepulcrales en donde se le aplicaba una pintura de color rojo sobre el cadáver a algunos individuos, tampoco son una gran distribución y no podemos hablar de que se concentren hacia una parte del sitio. Podemos mencionar, se ha dicho siempre que hay una diferenciación por sexo y edad en el tratamiento de los entierros en Tlatilco, pero si esto fuera de esa manera, si fuera por sexo y edad, o por género y edad, sexo, género, edad, dependiendo cuál es el enfoque que se le da a la investigación, si se toma en cuenta lo que es el sexo biológico, o más bien una construcción social que vendría a ser el género, y lo que es la edad,
pues todos los individuos que forman parte de uno de estos sectores de la población presentarían las mismas características. Es decir, si estamos hablando de una diferenciación por edad, todos los niños representados tendrían esas características, una mayor cantidad de objetos. Si fuera por sexo biológico, todas las mujeres tendrían, sus depósitos tendrían esas características. Y más bien lo que vamos a encontrar es que algunos individuos van a presentar una mayor cantidad de objetos, pero considero que no es una diferenciación por sexo y edad, sino más bien un reconocimiento hacia ciertos individuos, en donde estos individuos o la personalidad de estos individuos es la que lleva a esa mayor cantidad o ciertos objetos que están asociados. Bueno, esto es parte de lo que es la investigación que ya está concluida, lo que es mi tesis de maestría. Ya estoy en los últimos momentos de lo que es la titulación. Ya yo creo que en un par de meses o menos ya estará siendo presentada esta tesis de maestría. Y pues muchísimas gracias, agradezco su atención, agradezco su presencia esta mañana de sábado y espero, si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, pues tratar de respondérselos. Muchas gracias. Gracias, Alex. Excelente plática. Pues muchas gracias, como siempre, Alex. Es un honor escucharte. Bueno, pues empezamos con las preguntas, por favor. Dice yo. Buenos días, maestro Ricardo. Hola, hola, pues María, adelante. Buenos días, maestro, arqueólogo Alejandro. Felicidades, primeramente, por esta exposición se me hizo muy extraordinaria, muy descriptiva. Pues siento que no puedo ni preguntar porque no hallo qué, porque siento que tomó todos los detalles muy bien descritos. Y felicitarlo por su próxima titulación y su gran trabajo de Tlatilco. Muchas gracias. Muchísimas gracias y muchísimas gracias, Richard, también por la invitación. Muchas gracias por sus palabras. Ya no vi cuál era su nombre, perdón. Discúlpeme. Luz María. Luz María, Reyes. muchísimas gracias por sus palabras. Sí, de nada, felicidades de nuevo. ¿Alguien más, alguna pregunta? Y adelante. A mí me gustaría, bueno, felicitar a Alejandro, de verdad, magnífica presentación, la verdad, me ha parecido excelente. Me llama la atención como los diferentes tipos de cerámicas, a mí me gusta la cerámica, entonces me encanta la parte de cerámica, me encanta, en particular me gustan mucho las figuras de mujeres. A mí me encantaría que nos platicara un poquito más acerca de estas figuras, bueno, que yo encuentro como muy conocidas de Tlatilco, de mujeres. A ver si nos pudiera compartir un poco más. Y felicitarlo, por supuesto, por su trabajo, es excelente. Y felicidades por su próxima titulación. Muchas gracias. ¿Su nombre, por favor? Yo soy Marijose. Muchas gracias, María José. Pues mira, en términos de lo que es Tlatilco, vamos a tener una mayor cantidad de figurillas que representan a individuos de género femenino, aunque también se tienen algunas con género masculino. Conforme fue avanzando el preclásico medio, se vuelve una mayor cantidad hay una mayor representación de mujeres en las figurillas con respecto a lo que son los hombres, pero
pues bueno, este tipo de objetos en Tlatilco sí estuvieron bastante representados, asociados a los entierros, a diferencia de algunos otros sitios en donde no necesariamente están asociados a los entierros. Aquí en Tlatilco sí se tuvo una buena cantidad de figurillas y algunos individuos que presentaban hasta 10 o más figurillas, sobre todo 10 figurillas, pero son pocos los individuos con tal cantidad de piezas. Y pues, de acuerdo a lo que comenta Rosemary Joyce, que hace un estudio en torno a lo que es el papel de la mujer en Tlatilco, ella considera que las mujeres eran el núcleo estable de estas comunidades y por eso una mayor cantidad de objetos que eran asociados en los entierros a estos individuos. Pero repito, de acuerdo a lo que yo considero, no es que sea por género. Sí se aprecia ese mayor reconocimiento hacia ciertas mujeres, pero yo lo mencionaría así como que hacia ciertas mujeres, no como una cuestión de género ni como sexo biológico, sino más bien de ciertos individuos. Y en las representaciones antropomorfas, pues se puede apreciar tanto lo que es la concepción del cuerpo humano, cómo es que se consideraba el cuerpo, tanto de los hombres como de las mujeres, a través de estas representaciones, las modificaciones corporales, como probablemente también ciertos cánones, ciertos estándares de belleza en términos de lo que era el cuerpo humano, tanto género masculino como femenino. Sí hay una mayor cantidad de representaciones de mujeres a lo largo de esta sociedad. Y pues bueno, también se aprecian lo que son las vestimentas, las prendas que utilizaron en su momento. Lo que es la elaboración, pues sí nos habla de una técnica bastante ya desarrollada para lo que es la representación del cuerpo humano. No estamos viendo representaciones naturalistas en esas expresiones, sino una forma de cómo es que se está concibiendo y expresando el cuerpo humano. Entonces, todos estos factores pues sí nos permiten apreciar que la mujer tuvo un mayor reconocimiento dentro de estas comunidades. Espero haber respondido a tu pregunta, María José. Sí, por supuesto, maestro. Creo que es lo que usted me comenta es importantísimo. Entonces, estas figurillas, las clásicas mujeres tlatilcas, ¿son básicamente de este periodo preclásico? Sí, y de hecho del preclásico temprano. Ya para estas figuras con cinturas reducidas, con caderas más amplias, son muy características del formativo temprano, sobre todo en lo que es Tlatilco, en algunas partes del occidente, como el actual estado de Michoacán, como el Opeño, también están representadas este tipo de figurillas y posteriormente se empiezan a elaborar de una manera distinta, ya no son tan acinturadas las figurillas, entonces sí podríamos mencionar, y conforme siga avanzando el tiempo, ya la manera de representar el cuerpo ya es completamente distinta, ya no es de esta forma. Entonces sí, estas piezas son características de estas llamadas mujer bonita o tipo D2, y K son características del formativo temprano. Y ligadas a la fecundidad, ¿verdad? Es una de las interpretaciones que se ha dado. En algún momento, teniendo en cuenta lo que son las representaciones neolíticas en Europa, en donde se toman en cuenta la atención que se le daba hacia ciertas partes del cuerpo femenino, se habla de esa asociación con la fecundidad, con la fertilidad. Entonces, cuando se empiezan a interpretar esos materiales mesoamericanos, pues se sigue esa línea. Pero yo en lo personal, más bien consideraría que es la manera de expresar ciertos cánones, ciertos estándares de belleza
del cuerpo, no nada más cuerpo femenino, sino el cuerpo masculino, porque también hay representaciones masculinas, solo que no tienen tanta representación en términos generales, más bien siempre se han mostrado más las figurillas femeninas con respecto a las figurillas masculinas, pero sí hay algunas de este género, y para mí más bien sería una manera en que el cuerpo humano está siendo expresado, está siendo concebido y expresado por una comunidad en particular. Desde luego que sí hay interpretaciones que le dan connotaciones de fertilidad, de fecundidad a este tipo de elementos. Yo, en lo personal, más bien considero que tienen que ver, bueno, más bien se puede dar un enfoque más de corporeidad, de cómo es que se concibe el cuerpo humano. Pero, pues, a final de cuentas, si se sustentan bien las interpretaciones, pues pueden ser bastante adecuadas. Muchísimas gracias, de verdad, le agradezco muchísimo. Muy amable. Gracias, María José. Tu micrófono está cerrado, Ricardo. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? Pues si no tenemos más preguntas, le daré las gracias a Alejandro. Alex, ha sido un placer, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Richard. Muchas gracias a quienes estuvieron presentes. Para mí es un placer siempre estar con este público. Vale, pues muchas gracias, Alex, y pues nos vemos dentro de 15 días. Vamos a mover un poquito la secuencia de las sesiones, bueno, más bien la temática, ya que Alex tocó un punto importante que fueron las representaciones de las mujeres femeninas de Tlatilco, y habló un poquito sobre el occidente lopeño y demás. Quisiera darle una continuidad precisamente por ahí, para hablar sobre el occidente la próxima sesión, y sobre esta aparición de estas figurillas en las tumbas de Tiro y demás. Entonces, bueno, nos vemos en 15 días. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Alex. Excelente, felicidades. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Felicidades. Gracias, cuídense mucho. Padrísima conferencia, maestro Alejandro, Gracias, padrísima muchas conferencia, y Ricardo, como siempre, muchas gracias por